Moussa no era un narco cualquiera, era el hombre capaz de convertir una ruta de hachís en un imperio y una simple boda en un escaparate obsceno de poder, dinero y violencia que encendió todas las alarmas en Europa. Detrás de esas imágenes de fiesta había algo mucho más oscuro, años de tráfico de droga hacia España, clanes asentados en nuestras costas, descargando alijos en silencio y moviendo millones en efectivo, convencidos de que nadie podría tocarles. En este vídeo vas a recorrer paso a paso el camino que lleva desde esa boda millonaria hasta el cerco policial que empieza a cerrar el paso al clan de los rifeños y a su líder. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió alrededor de Moussa explica mejor que nada cómo funciona por dentro el verdadero negocio del narcotráfico en el Mediterráneo. Una operación encubierta que cambió todo para siempre. Moussa no salió de la nada. Durante años su nombre empezó a aparecer en informes discretos, conversaciones entre mandos y notas de inteligencia repartidas por media Europa. Era joven, de origen rifeño, y se hablaba de él como de un organizador, el hombre que conocía a los patrones de las lanchas, a los dueños de los alijos y a los contactos capaces de mover la mercancía desde la costa hasta el corazón del continente. Poco a poco, el apodo se consolidó: Moussa, líder del clan de los rifeños. Para entender su caída hay que empezar por el escenario. Imagina la ruta, desde el Rif marroquí hasta las costas españolas, un corredor por donde cada año pasan toneladas de hachís en embarcaciones rápidas, cargadas de fardos y protegidas por hombres armados. Esa carretera líquida, esa franja de mar, se había convertido en la autopista perfecta para clanes como el de Moussa. En los puertos y en las playas menos vigiladas, las descargas se hacían de noche, con faros apagados, en cuestión de minutos. Moussa y los suyos aprovecharon cada hueco. No eran los únicos, pero sabían moverse. Controlaban embarcaciones potentes, vehículos de alta gama preparados para el transporte, naves donde ocultar la droga y una red de colaboradores que iba desde pequeños correos hasta testaferros bien situados. Mientras la mayoría solo veía la superficie, algún alijo decomisado, alguna lancha interceptada, debajo había una estructura sólida, una empresa del crimen bien organizada. Y al frente siempre el mismo nombre. El clan de los rifeños no solo movía droga, también imponía su ley. En zonas de costa y en determinados barrios, su presencia se traducía en miedo, ajustes de cuentas, amenazas, armas largas como parte del paisaje delictivo. Para mucha gente eran un rumor constante. Para las fuerzas de seguridad se habían convertido en un objetivo prioritario. La Guardia Civil, especialmente a través de sus unidades antidroga y de investigación, comenzó a seguir los hilos con paciencia de relojero. En paralelo, el contexto internacional jugaba su papel. Desde hace años, las autoridades europeas miran con preocupación cómo ciertos clanes del norte de África se instalan en países como España, Francia, Bélgica u Holanda, usando la diáspora rifeña como punto de apoyo. Es una mezcla explosiva: raíces familiares, conexiones en los puertos, conocimiento del terreno y grandes cantidades de dinero en efectivo. Moussa simbolizaba esa nueva generación de capos, menos discreto que los viejos jefes, más dado a exhibir riqueza, pero igual de peligroso. Mientras tanto, las costas españolas se convertían en tablero de juego. Cada embarcación sospechosa, cada coche que aparecía una y otra vez cerca de un punto de descarga, cada rostro repetido en distintas cámaras quedaba registrado. No se trata de una película, es el trabajo diario de vigilancia, con agentes que pasan horas frente a pantallas, patrullas que cruzan la noche y unidades que recogen datos que al principio parecen irrelevantes. Pero en algún despacho alguien empieza a ver el patrón. Es aquí donde la historia se vuelve más oscura, porque mientras la Guardia Civil y otras policías cruzaban información, el clan de los rifeños seguía acumulando dinero. Dinero que no solo se gastaba en coches y casas, sino en comprar voluntades, en asegurarse silencios, en abrir puertas donde otros solo encontraban muros. En muchos barrios y entornos portuarios, la figura del narco rico que ayuda a los suyos se mezcla con el miedo. Paga facturas, da trabajo, pero también decide quién vive tranquilo y quién no. Moussa jugaba a dos bandas: por un lado, el gran organizador, por otro, el personaje que quería lucirse, y esa necesidad de demostrar quién mandaba se vería más clara que nunca en su boda de lujo en Marruecos, un evento que no fue solo una fiesta, sino una declaración de poder. Pero antes de llegar ahí, hay que entender cómo se sentía él, convencido de que, aunque lo miraran, nadie se atrevería a tocarle. Es la sensación de impunidad que tantos capos han tenido justo antes de caer. En España, mientras tanto,
pronto los agentes iban poniendo nombres y apellidos. Había hombres de confianza de Musa controlando alijos, vehículos y contactos en distintas provincias. Cada intervención, cada decomiso, servía para completar un puzzle mayor. Llamadas intervenidas, movimientos bancarios sospechosos, reuniones en zonas discretas. En los informes empezaba a aparecer una misma idea. No se trata de simples transportistas, se trata de una organización que merece una gran operación. El ambiente social tampoco ayudaba. En muchas zonas costeras y barrios castigados por el paro y la precariedad, el narcotráfico se convertía en una salida rápida, aunque fuera peligrosa. Jóvenes sin trabajo que pasan, en poco tiempo, de no tener nada a conducir un coche de alta gama o a lucir relojes imposibles con un sueldo normal. Esa realidad alimenta a clanes como el de los rifeños. Siempre hay alguien dispuesto a hacer de correo, de vigilante o de chofer por el dinero suficiente. En este contexto, la Guardia Civil no solo mira el delito, mira también el impacto en la vida diaria de la gente, aumento de la violencia, más armas en la calle, más corrupción alrededor de los puertos, más familias atrapadas entre el miedo y la tentación del dinero fácil. Esta no es solo la historia de un capo y su boda, es la historia de cómo un territorio entero puede quedar marcado por el negocio de la droga. Y aquí entra tu papel como espectador. Si te interesa entender con detalle cómo se construyen estos imperios del narco y cómo trabajan, de verdad, las unidades especializadas que se juegan la vida para desmontarlos, merece la pena que sigas de cerca estas investigaciones. Por eso, si este tipo de casos te resultan importantes y quieres acompañarnos en más operaciones como esta, suscríbete al canal y activa la campanilla. Así podrás seguir con calma y a tu ritmo cada una de estas historias que iremos contando en Operación Alfa. Porque lo que has visto hasta ahora es solo el escenario. ¿Quién era Moussa? ¿Cómo se movía el clan de los rifeños? ¿Y en qué contexto social y político creció su imperio? Lo verdaderamente intenso empieza ahora. Vas a entrar dentro de la investigación, cómo se monta paso a paso la operación que pretende dar un golpe histórico a un capo que se creía intocable, qué riesgos asumen los agentes y cómo una boda de lujo puede convertirse, sin que él lo imagine, en el principio del fin. Una pista, un rostro, una traición, así empezó el fin. Nada de lo que se movió alrededor de Moussa y del clan de los rifeños se decidió en un despacho de un día para otro. Detrás de la imagen del narco rodeado de lujo había cientos de horas de llamadas pinchadas, seguimientos discretos y noches enteras de guardias mirando pantallas en silencio. La investigación contra el clan no empezó con la boda millonaria, pero aquella fiesta obscena fue la señal definitiva de que había que pasar de observar a actuar. Todo arrancó con algo, en apariencia, sencillo, una serie de alijos vigilados en la costa, embarcaciones rápidas que aparecían una y otra vez en las mismas franjas horarias, vehículos de alta gama esperando en puntos concretos, luces que se encendían y apagaban en playas donde en teoría no debería haber nadie a esas horas. Los agentes fueron anotando matrículas, caras repetidas, patrones de movimiento. No había grandes redadas todavía, había paciencia, papel y bolígrafo. La clave era no asustar al animal antes de tener el lazo preparado. En ese mapa de señales, el nombre de Moussa empezó a aparecer con más fuerza, no siempre de forma directa, a veces como el que manda, el que decide, el que autoriza los viajes, otras veces como una simple inicial en una conversación cortada a mitad. Pero siempre estaba ahí, en el centro de la telaraña. La investigación fue creciendo de forma horizontal, no se trataba solo de saber quién descargaba la droga, sino de dibujar la estructura completa del clan, quién compra las lanchas, quién guarda los fardos, quién blanquea el dinero, quién hace de enlace con otros grupos. Para eso hizo falta algo más que prismáticos y patrulleras. Entraron en juego las escuchas legales, los pinchazos telefónicos y el análisis de comunicaciones. Cada llamada intervenida, cada mensaje, se traducía en informes que llegaban a los equipos de investigación. Nombres en clave, referencias a mercancía, cambios de última hora en las rutas, nervios cuando se hablaba de presencia policial. Poco a poco, los investigadores aprendieron a traducir ese lenguaje en movimiento real de droga y de dinero. No trabajaban solos. El nombre de Moussa y del clan de los rifeños también preocupaba a otras policías europeas que veían cómo la droga que entraba por España terminaba alimentando mercados en Francia, Bélgica, Holanda o Alemania. Esa cooperación internacional fue clave. Cuando en un país aparecía un camión con un alijo ligado a los rifeños, la información viajaba. Cuando en otro se detectaba dinero en efectivo sin justificar, el dato también se compartía. El rompecabezas se armaba de un lado y de otro del Mediterráneo. En paralelo se vigilaban casas,
garajes y naves sospechosas, coches que entran y salen a horas intempestivas, furgonetas que llegan vacías y se marchan cargadas, movimientos extraños alrededor de almacenes sin actividad aparente. Uno de los agentes lo describiría después fuera de cámara como ver crecer una sombra. Sabes que está ahí, pero necesitas que se defina del todo para poder atraparla, y mientras tanto, cada día que pasa, la organización gana más dinero y más poder. La boda de Musa irrumpió en mitad de ese trabajo como una especie de bofetada. Las imágenes comenzaron a circular, mesas con marisco a lo grande, música a todo volumen, invitados que disparaban al aire con fusiles de asalto, billetes cayendo como confeti sobre una caravana de coches de lujo. No era solo una boda, era un desfile de poder de alguien que se consideraba intocable. Para las fuerzas de seguridad, aquello fue una confirmación y un problema a la vez. Confirmación porque mostraba la dimensión económica del personaje. Problema porque demostraba que contaba con apoyos suficientes para organizar algo así sin miedo. En los equipos de investigación, la reacción fue fría, casi clínica. Esas mismas imágenes de fiesta que medio mundo veía en redes servían para otra cosa. Congeladas, ampliadas, analizadas. ¿Quién se sienta en primera fila? ¿Quién acompaña a Moussa en la entrada? ¿Qué matrículas aparecen al fondo? ¿Qué rostros ya estaban fichados en otros sumarios? De nuevo la paciencia. Cada detalle de aquella boda se convirtió en un dato potencial para reforzar la operación. A partir de ahí, la idea de un golpe coordinado tomó más fuerza. No bastaba con ir decomisando alijos sueltos, había que ir a la estructura, descabezar al clan o al menos dejarlo gravemente herido. En los despachos empezaron las reuniones largas, los croquis sobre la mesa, las listas de objetivos, domicilios a registrar, teléfonos que controlar hasta el último minuto, puntos de encuentro donde habría que entrar con rapidez. La operación se fue bautizando, afinando, puliendo. Las horas previas al operativo siempre se parecen, pero nunca son iguales. En este caso, había una mezcla de cansancio y tensión, años de investigación resumidos en una madrugada. En los acuartelamientos, los agentes repasaban una y otra vez las órdenes. ¿Quién entra primero? ¿Quién asegura la escalera? ¿Quién se ocupa de intervenir dispositivos electrónicos? ¿Quién se hace cargo de las detenciones? Cualquier fallo de coordinación podía significar que alguien escapara, que se destruyeran pruebas o, en el peor de los casos, que hubiera heridos. Y llega el momento, aún es de noche, cuando los furgones se ponen en marcha. Las luces van apagadas, los motores contenidos, dentro solo se oye el roce del equipo, alguna respiración más rápida de lo normal. Un mando repasa, casi en susurros, la secuencia prevista. Otro, pendiente de la radio, espera la confirmación de que todas las unidades están en posición. El ambiente se puede cortar. Cuando se da la última orden, la sensación es clara. Ya no hay vuelta atrás. En uno de los puntos clave, todo se acelera. No dispares todavía. Se oye cuando un agente cree ver un arma entre las sombras. La prioridad es entrar, reducir riesgos, asegurar el lugar. Código rojo activado, indica el jefe de equipo al confirmar que hay varios sospechosos dentro de la vivienda principal. Puertas que saltan, pasos rápidos por los pasillos, habitaciones que se revisan una a una. El operativo, por fin, ha pasado del papel a la realidad. Los registros empiezan a dar la medida del enemigo. Fardos de droga preparados para su distribución, armas largas y cortas, chalecos, dispositivos de comunicación, dinero en efectivo guardado en dobles fondos. Cada hallazgo fortalece el caso. Cada arma incautada es una bala menos en la calle. Cada documento, cada teléfono es una historia pendiente de leer que puede llevar a más detenidos, a más pruebas contra la organización. Fuera, el barrio despierta sobresaltado. Vecinos que miran por la ventana, susurros en los portales, móviles grabando a distancia. El clan, que parecía inamovible, está viendo cómo sus puertas se abren a golpes de maza. Algunos de los hombres de confianza de Musa acaban esposados, subidos a vehículos oficiales camino del cuartel. No es todavía el final de la historia, pero sí un punto de no retorno. El mensaje es claro. El miedo ha cambiado de bando, al menos por un momento. Aquí, de nuevo, entra tu papel como espectador. Si has llegado hasta aquí es porque te interesa no solo el titular, sino el cómo. ¿Cómo se investiga? ¿Cómo se monta una operación así? ¿Qué se juega cada agente cuando entra en una casa donde puede haber armas largas y gente dispuesta a todo? Si valoras que estas historias se cuenten paso a paso, con rigor y sin prisas, suscríbete. Es la forma más sencilla de tener a mano cada nueva investigación que vayamos trayendo aquí, porque lo que has visto en esta parte es el corazón del golpe. La preparación, la vigilancia, la presión contenida y por fin
el asalto. Pero la historia no termina cuando se cierran las esposas. Vas a ver el día después los juzgados, los titulares, las consecuencias políticas y sociales de una operación que pone frente al espejo no solo a un clan de narcos, sino también a todo un sistema que tiene que decidir cómo quiere enfrentarse a ellos. Cuando los furgones se alejaron y las puertas registradas volvieron a cerrarse, muchos pensaron que la historia se acababa ahí. Detenidos, droga intervenida, armas incautadas, caso resuelto. Pero en realidad lo que empezó esa madrugada fue otra operación, más lenta y menos visible, la de los juzgados, los titulares, las presiones políticas y el pulso entre la justicia y un clan que llevaba años moviendo millones a la sombra. En los días siguientes al gran golpe, los nombres ligados al clan de los rifeños empezaron a desfilar por los pasillos de los tribunales. Ingresos en prisión provisional, peticiones de fianza, declaraciones ante el juez, abogados especializados en crimen organizado, preparados para buscar cualquier resquicio en el procedimiento. Para quien ve solo la foto de las detenciones, todo parece claro. Para quien conoce cómo funciona el sistema, ahí empieza la parte más delicada: convertir una macrooperación policial en condenas sólidas que aguanten años de recursos. Porque no se trata solo de cogerlos con la droga encima, se trata de demostrar con papeles, con escuchas, con documentos y con testimonios que no fueron hechos aislados, sino la actuación de una organización criminal perfectamente estructurada, que había jerarquía, reparto de tareas, beneficios compartidos, que los barcos, las lanchas, los vehículos, las naves y el dinero en efectivo formaban parte de un engranaje pensado para traficar con droga de manera sistemática. Y eso exige un trabajo fino, casi de cirujano, por parte de investigadores, fiscales y jueces. Mientras tanto, la figura de Musa se convierte en un símbolo incómodo. Por un lado, el narco que presume de boda millonaria, coches de lujo y poder sin freno. Por otro, el fugitivo que sabe que cada paso puede acercarlo a una detención, una extradición o un ajuste de cuentas dentro del propio mundo del narco. Su nombre ya no está solo en informes policiales, aparece en tertulias, en reportajes, en debates sobre seguridad y fronteras, y cada vez que alguien pronuncia Musa delante de una cámara, se habla también del clan de los rifeños y de las rutas de la droga que tocan España. La boda, aquella fiesta desmesurada que parecía una exhibición sin consecuencias, pasa a verse con otros ojos. Las imágenes de langostas, lluvia de billetes, fusiles al aire y coches de alta gama en fila ya no son solo una curiosidad morbosa en redes sociales, son prueba visual de un nivel de riqueza y de impunidad que contrasta brutalmente con la realidad de tanta gente que apenas llega a final de mes. Esa brecha genera indignación, pero también preguntas incómodas. ¿Cómo puede alguien buscado organizar algo así? ¿Quién mira hacia otro lado? ¿Quién se beneficia de que estos clanes sigan funcionando? En algunos despachos políticos, el caso se convierte en munición. Unos señalan la necesidad de reforzar las costas, de poner más medios a Guardia Civil y Policía Nacional, de mejorar la cooperación con otros países. Otros hablan de endurecer penas, de revisar leyes que permiten reducciones o beneficios a condenados por narcotráfico. Y entre tanto discurso, los agentes que han llevado la investigación saben que, detrás del ruido, lo que de verdad marca la diferencia son los detalles. Un sumario bien armado, una cadena de custodia impecable, un trabajo conjunto con fiscales que no deje huecos. Pero no todo ocurre en despachos y platós. En las zonas donde el clan de los rifeños tenía influencia, el día después es mucho más silencioso y mucho más real. De repente, faltan jefes, faltan pagadores, faltan esos sobres que llegaban a cambio de favores, silencios o trabajos discretos. Hay quien respira aliviado pensando que, por fin, el barrio podrá vivir más tranquilo. Y hay quien teme el vacío de poder, porque cuando un clan cae, a menudo otro intenta ocupar su lugar. La paz duradera rara vez se consigue con una sola operación. Ahí es donde entra la reflexión más incómoda. ¿Basta con detener a los hombres visibles del clan? ¿O habría que ir más allá y atacar de raíz el dinero, las conexiones económicas, las empresas pantalla, los testaferros que permiten que la rueda siga girando aunque cambien las caras? La experiencia en España y en otros países muestra que si no se corta el flujo económico, el negocio se recompone. Puede tardar más o menos, puede cambiar de manos, pero no desaparece solo con esposas y furgones. Musa, mientras tanto, se convierte en un fantasma que sobrevuela todo este proceso. Aparece citado en sumarios, en informes de inteligencia, en conversaciones entre policías de distintos países. Se habla de posibles refugios, de viajes discretos, de contactos en otros continentes. Es el tipo de figura que, si no se detiene a tiempo, corre el riesgo de convertirse en leyenda dentro del propio mundo del narco. El que se escapó, el que siempre
va un paso por delante. Y eso, para las fuerzas de seguridad, es un incentivo más para no soltar el caso. Para la sociedad, este tipo de historia debería servir como espejo. No solo muestra la violencia y el dinero del narcotráfico, sino también la fragilidad de ciertos territorios donde el Estado llega tarde o llega poco. Barrios donde los jóvenes ven más fácil entrar en una red de transporte de droga que encontrar un empleo estable. Zonas donde el miedo manda más que la ley. Mientras esas condiciones se mantengan, siempre habrá campo abonado para que nazcan nuevos mousas, nuevos clanes, nuevas bodas millonarias que en realidad se pagan con la salud y la vida de miles de consumidores. También pone a prueba la confianza en la justicia. Cuando años después empiecen a conocerse las sentencias definitivas, mucha gente mirará un dato: ¿cuántos años de cárcel han caído realmente? ¿Cuántos bienes se han decomisado? ¿Cuántos responsables han quedado libres por falta de pruebas o por errores de procedimiento? Esa diferencia entre el gran operativo televisado y la letra pequeña de las condenas es a menudo lo que decide si la gente cree o no cree que el sistema funciona. Por eso es tan importante contar estas historias completas, no solo el momento espectacular de los registros, entender qué pasa después, qué fuerzas tiran en un sentido y en otro, qué se consigue y qué no, y también aceptar que la lucha contra el narcotráfico es una carrera de fondo, no un sprint. Se ganan batallas, se pierden otras, pero la clave está en sostener el esfuerzo, en no normalizar la figura del narco como si fuera un simple empresario del barrio con mucho dinero y poca vergüenza. Si has llegado hasta aquí, seguro que ves el caso de Musa y del clan de los rifeños de otra manera, no solo como una boda escandalosa o como una gran redada, sino como una historia donde se cruzan la pobreza, la ambición, la violencia, la política y la capacidad o la incapacidad de una sociedad para protegerse a sí misma. Y ahí es donde entra la frase que lo resume todo: porque la verdad siempre deja rastro, y ese rastro es el que se va a seguir pisando en este canal. Si te interesan estas operaciones, si quieres entender cómo trabajan de verdad la Guardia Civil, la Policía Nacional y la UCO contra clanes como este, suscríbete y activa la campanilla. Aquí, en Operación Alfa, vamos a seguir entrando en las tripas de estas investigaciones con calma, con respeto y con la máxima claridad posible. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo desde Operación Alfa.